Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de paraísos fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. Elecciones en Estados Unidos, encuestas en Europa y referendo en Chile apuntan a una nueva justicia impositiva. ¿Cómo lograrlo? Entrevistamos a una especialista colombiana. 14 presidentes latinoamericanos bajo la lupa en tiempos de coronavirus. Y el lavado de dinero, capítulo central de la trata de mujeres. Me llamo Sonia Sánchez y soy sobreviviente de la prostitución y trata en Argentina. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Uno de los temas que dominó la electrizante elección presidencial en Estados Unidos fue la cuestión impositiva. Obvio que el mismo Donald Trump facilitó esta visibilidad del tema tributario, ya que con su estilo inigualable se pasó los 4 años de su presidencia y todos los años previos de su carrera empresarial alardeando que no pagaba impuestos o que pagaba lo menos posible. En las elecciones del 2016, Trump se negó a mostrar sus cuentas impositivas con el argumento de que no le incumbían a nadie salvo él mismo, o dicho en esa frase tan contundente en inglés: It's none of your business. La historia se repitió en estas elecciones, pero ya con Trump de presidente. El mandatario se negó a revelar o a hablar de sus impuestos hasta que unas pocas semanas antes de las elecciones, el New York Times reveló que el multimillonario presidente había pagado $750 de impuestos en 2016 y en el 2017, y no había pagado nada en 10 de los 15 años previos. El tema se volvió tapa de todos los medios y figuró en el centro de los pugilísticos debates televisivos de Trump y Joe Biden. Esto es lo que dijo Trump en el primer debate. Yo no quiero pagar impuestos. Antes yo era un empresario. Los empresarios, a menos que sean estúpidos, ven qué pueden hacer legalmente para pagar lo menos posible. De eso se trata. La situación personal impositiva de Donald Trump se llevó muchos titulares, pero el debate se extendió a la justicia tributaria del sistema estadounidense. Los 4 años de presidencia de Trump se destacaron por la reducción impositiva a los multimillonarios y las corporaciones. Joe Biden, en cambio, en medio del coronavirus, presentó un programa impositivo progresivo. ¿Qué quiere decir esto de un programa impositivo progresivo? Básicamente que el incremento impositivo para pagar el creciente gasto público lo pagan los que más tienen. En este caso, con un aumento de los impuestos a las ganancias de las empresas del 21 al 28% y con un incremento para las familias que ganen más de $400.000 al año, además de la eliminación de una serie de exenciones para superricos y empresas. La izquierda del Partido Demócrata quería ir más allá, pero para Trump bastó con esta propuesta. Estados Unidos se convertiría en un país socialista. Ahora Joe Biden y la izquierda radical están tratando de imponer el mismo sistema, socialismo en Estados Unidos. En un sondeo reciente, un 91% de los estadounidenses encuestados se mostró a favor de terminar con el uso que hacen las grandes corporaciones de los paraísos fiscales para la elusión o evasión impositiva. La encuesta mostró que otros 6 países europeos, Holanda, Francia, Alemania, Polonia, Italia y el Reino Unido, estaban ampliamente a favor de una política dura contra las grandes corporaciones y la evasión. Entre el 81% y el 95% de los y las encuestados apoyaron estas medidas. Así evaluó los resultados de esta encuesta Alex Cobham de Tax Justice Network. Los resultados muestran un nivel de apoyo popular en países grandes, desde Estados Unidos a Alemania, a las medidas contra la elusión y evasión de impuestos corporativos. Lo que vienen a demostrar que la gente está cansada de ver cómo ellos tienen que pagar sus impuestos por sus ingresos y sus compras, mientras las grandes multinacionales y las empresas que ganan de contratos del Estado usan paraísos fiscales para no pagarlos o evadirlos. Los gobiernos tienen el deber de oír lo que dicen sus ciudadanos.
Si las empresas se benefician de fondos públicos, tienen también que cumplir con sus responsabilidades públicas. Si las empresas multinacionales sacan beneficios de un país, de la gente que trabaja ahí y de vender en ese mercado, tienen también que pagar impuestos. Ahí, las infraestructuras y sistemas de salud público necesitan fondos y precisamente en los países donde las empresas generan sus beneficios. Alex Cobham, de Tax Justice Network. Este mensaje también se está escuchando en América Latina. Uno de los ejemplos es Chile, que acaba de votar por una aplastante mayoría a favor de una hoja de ruta para el cambio de la actual constitución neoliberal heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La votación del 25 de octubre estuvo precedida por un año de protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera y sobre todo de protestas contra un modelo chileno que ha llevado la desigualdad al borde de la ruptura del tejido social del país. En estas protestas, el tema fiscal, la evasión impositiva y los beneficios de los ricos, entre ellos su multimillonario presidente Sebastián Piñera, cobraron una creciente relevancia y visibilidad que llevaron a este contundente triunfo en las urnas. Desde Santiago de Chile, Ricardo Martner, de ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa, comentó a Justicia Impositiva que la redacción de una nueva constitución es una gran oportunidad para la justicia fiscal. En Chile, como en muchos otros países de la región, imperan los impuestos indirectos y que estos impuestos indirectos recaen con mayor peso sobre las personas más vulnerables de la sociedad. Y por el contrario, los ricos o súper ricos pagan una proporción muy menor de sus ingresos. ¿Cómo se hace para que esta situación cambie? Quizá un primer elemento es generar en la misma Constitución algún mecanismo para que se revise de manera recurrente los progresos que se hagan en materia de progresividad de los impuestos, vale decir estudios, análisis, informes para que los parlamentarios, la ciudadanía pueda sopesar hasta qué punto las tendencias van yendo hacia el lugar que deben ir, es decir, hacia una mayor fiscalización en torno a los impuestos de los más ricos. Tenemos que tener precisiones en torno a la justicia fiscal. Y dichas precisiones se plantean en el área del gasto, en el área de la deuda y en el área de los tributos. Por tanto, la gran batalla para esta nueva Constitución será incluir principios de justicia fiscal. Ricardo Martner, de ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa. En septiembre, en el programa 51 de Justicia Impositiva y en octubre, en el programa 52, analizamos el cambio de las reglas fiscales de América Latina como condición necesaria e imprescindible para salir de la actual crisis económica y sanitaria de la región. Nos basamos en dos hechos. Por un lado, América Latina es una de las regiones más golpeadas del planeta por el coronavirus. Por el otro, la región arrastra una histórica política regresiva a nivel fiscal para hacer frente a esta tragedia. Y tengan en cuenta que no estamos hablando de un problema puramente técnico, cosa de especialistas que no nos afecta en el día a día. El gasto en salud, el gasto en respiradores y vacunas, los salarios del personal médico, de enfermería y manutención sanitaria, que han trabajado en condiciones heroicas, pero muchas veces indignas, por la miseria que se les paga y por la falta de equipamiento necesario para estar en la primera línea en la lucha contra la pandemia sin contagiarse ellos ni su familia. Bueno, todo este gasto, que deberíamos llamar inversión y no gasto, lo tiene que financiar el Estado y lo financia con recaudación fiscal o con deuda. Y aquí viene el problema, porque sabemos que el financiamiento del gasto con deuda ha sido históricamente desastroso para la región. Pan para hoy, hambre para mañana. Y por el lado de la recaudación, el problema es que el sistema tributario en América Latina se caracteriza hoy por la evasión y la elusión, la fuga de capitales, los paraísos fiscales y las exenciones impositivas para los más ricos y las multinacionales.
El resultado de todo este cuadro es que el peso de la recaudación termina recayendo sobre la clase media, las pequeñas y medianas empresas, sobre el comercio y el impuesto más regresivo, el impuesto al valor agregado, al consumo, que pagan todos por igual, el más rico y el más pobre. Este esquema no sirve porque como se recauda poco y se va de mucho, el gasto público está ahogado y con muy poco hay que financiar el sistema de salud, pero también la educación, la justicia, la seguridad, etcétera, etcétera. En un reciente webinario organizado por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Latindad, y por organizaciones de derechos humanos, el camino que propusieron los expertos fue cambiar estas reglas fiscales para lograr una mayor recaudación tributaria que al mismo tiempo sea más equitativa, es decir, que paguen más los que más tienen. Justicia Impositiva dialogó con María Fernanda Valdés, una economista colombiana de la Fundación Ebert, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria. Comenzamos por preguntarle si veía un avance en América Latina en este debate sobre lo impositivo a raíz del coronavirus. Yo creo que ha avanzado bastante, en algunas partes más que otras, esta idea de hacer un cambio fiscal importante. Resalto, por ejemplo, el caso de República Dominicana. Desde el gobierno se está proponiendo una reforma y una reforma progresiva. En otros países hay también algunas propuestas. Por ejemplo, hay propuestas de crear impuestos a la riqueza en varios sectores, pero estos más sectores alternativos. En el caso de Perú, Brasil, Ecuador. En el caso de Argentina y Chile se está hablando de un impuesto a la riqueza, pero de tipo tax levy, ¿no? Que es lo que se utilizó después de la Segunda Guerra Mundial en los países de Europa Occidental y en Japón, que es crear un impuesto a la riqueza una vez alto y con eso financiar la crisis del COVID. Entonces yo diría como conclusión que sí, que yo veo que hay un cambio, pero no es igual en todos los países. Ahora, estas reformas generan mucha resistencia. ¿Cuáles son los principales obstáculos a que haya realmente un avance en esta reforma del sistema fiscal? Yo diría que a nivel general en América Latina hay dos grandes obstáculos. Hay un obstáculo que es económico y tiene que ver con varios países de la región, no todos, tienen una alta dependencia en fuentes alternativas de ingresos, como son los ingresos que vienen de los commodities. Y esto hace que muchos países, aunque deberían hacer reformas fiscales importantes, no sientan la necesidad. Y esto es sobre todo cierto en épocas de altos precios de los commodities. En este momento no estamos pasando por un auge de los precios de los commodities, pero en algunos minerales sí. Por ejemplo, el caso del oro. El oro está en sus niveles más altos históricos, obviamente por la crisis del COVID, y eso hace que se dificulte porque los gobiernos siempre tienen, digamos, de dónde agarrar antes de hacer una reforma fiscal. Y por otro, hay un tema político muy importante y es que pues las reformas tributarias, sobre todo si son progresivas y estructurales, son muy costosas políticamente y muy pocos gobiernos se quieren meter en la tarea de tener que lidiar con estos sectores que muchas veces son además los dueños de los medios y los dueños de las empresas y son los que financian las campañas. Entonces, en conclusión, hay un componente económico muy fuerte que obstaculiza este tipo de cambios y es cuando los gobiernos encuentran otras fuentes de financiamiento que no sean las fiscales, y otra es el tema político, que en verdad políticamente es muy desgastante meterse en una discusión sobre una reforma tributaria progresiva, aunque incluso los mismos gobiernos saben que puede llegar a ser muy, muy necesaria. América Latina enfrenta una situación muy difícil porque hay déficit fiscal en alza, crecimiento a la baja, endeudamiento en medio del coronavirus. ¿Qué pasa si no hay un cambio? Con esta situación que tenemos ahora, los sistemas fiscales en América Latina sin cambio definitivamente no van a dar abasto. Yo creo que hay bastante certeza en que las reglas fiscales van a cambiar, no solamente porque eso pasa en todas las crisis, que hay cambios, sino que estamos ante la crisis más importante que haya vivido la región en su historia. Entonces, lo que va a vivir América Latina es muy fuerte y muy seguramente se van a venir una ola de reformas. Entonces, la pregunta no sería qué pasaría si no va a cambiar las reglas fiscales, sino cómo cambiarán esas reglas fiscales. Ahí tenemos que pensar si van a cambiar para unas reformas fiscales progresivas que impliquen pues aumentar ciertos impuestos, sobre todo los que tienen que ver con la riqueza y con el ingreso a las personas, o si van a ser unas reformas más regresivas, tipo aumentar el IVA, generalizar su base. Y en ese caso, si optan los países por unas reformas mucho más regresivas, tenemos que pensar que el crecimiento va a ser mucho más pausado. La recuperación va a ser mucho más difícil que si opta por políticas más progresivas.
¿Dónde está la clave para que haya un cambio de las reglas fiscales? ¿En la población, en la clase política, en la negociación internacional? A mí me gustaría pensar que la ciudadanía podría tener el poder para presionar por unas reformas fiscales más progresivas, ¿sí? Pero lo que yo me he dado cuenta en los últimos años es que la ciudadanía tiende a estar en América Latina y en el mundo en general tiende a estar un poco alejada de estos temas. Y no es para culpar, porque al fin y al cabo la información es muy opaca. Sí, las decisiones casi siempre se toman a puerta cerrada, las discusiones tributarias no llegan al ojo público. Es muy difícil que la sociedad se entere de qué es lo que está pasando. Aquí en Colombia es famoso que las reformas tributarias, al menos las últimas, han pasado un 23 de diciembre para que nadie vea qué es lo que está pasando. Entonces, hay mucho interés de que la gente no sepa. Por eso no hay mucha presión ciudadana para estos cambios y para que haya unas reformas progresivas, aunque si a la gente se le pregunta, la gente estaría de acuerdo. Entonces yo pienso que es más fácil que los cambios fiscales, no solamente nacionales, sino también internacionales, vengan de una alianza política, que venga más bien de las decisiones de la clase política, que es muy difícil, pero creo que con los años de ver cómo funcionan las cosas aquí en la región, creo que es fácil ver que por ese lado podría venir mejor un cambio. Y también es importante que vengan de la mano reformas nacionales, pero también internacionales, al mismo tiempo porque las dos se apoyan. La economista colombiana de la Fundación Ebert, María Fernanda Valdés, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria. Un estudio de la Fundación Directorio Legislativo rastrea la imagen pública de 14 presidentes en América Latina en tiempos de coronavirus. La base de la información fueron los sondeos que se hicieron en el momento más crítico de la pandemia, julio y agosto. En este estudio, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, figura en el tope del ranking con un 84% de aprobación. En segundo lugar se encuentra el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, con 55%, y seguido por el argentino Alberto Fernández con 54% de aprobación. En los últimos puestos aparecen el chileno Sebastián Piñera, Lenín Moreno en Ecuador y Nicolás Maduro en Venezuela. La volatilidad política de la región obliga a continuos reajustes de estos guarismos. En algunos casos el estudio de Directorio Legislativo anticipó hechos políticos como sucedió con el bajísimo respaldo que obtuvo la presidenta de facto Janine Áñez en Bolivia, resultado que presagiaba lo que sucedería en las elecciones de octubre que llevaron a Luis Arce a la presidencia. Obviamente, Directorio Legislativo no tenía la bola de cristal como para predecir la destitución de Martín Vizcarra, que se encontraba en los puestos más altos de la estimación pública en julio y agosto en Perú. Justicia Impositiva dialogó con Noel Alonso Murray, directora de Directorio Legislativo. Comenzamos por preguntarle cómo evaluaba la situación actual. En líneas generales podemos decir que sí, que las tendencias se mantienen. No me gustaría dejar de remarcar que luego de las circunstancias, digamos, excepcionales marcadas por el inicio de la pandemia en marzo, estamos analizando si los presidentes están volviendo a sus niveles de apoyo previos, ¿no? A febrero, por decirlo de una manera. Miremos primero a los que están mejor situados en el ranking: el salvadoreño Nayib Bukele, el uruguayo Luis Lacalle Pou, el argentino Alberto Fernández. ¿A qué se deben estos altísimos niveles de aprobación? Primero El Salvador, que se mantiene en unos niveles de popularidad sumamente alto. Bukele asume en 2019 con un partido nuevo, muy opositor a las dos fuerzas clásicas que gobernaban el país, con un mensaje muy fuerte contra la inseguridad. Y la verdad que en su gestión ha logrado bajar los índices de homicidios y eso le dio mucha popularidad. En el caso de Uruguay, sus niveles de apoyo se mantienen en el orden del 60% y Lacalle Pou, que tenía una alta popularidad porque había asumido y había sido electo hacía poco tiempo, logró sostenerlo y ampliarlo con una política de lucha contra la pandemia que fue mucho menos restrictivo que en otros países, pero a la vez mucho más efectiva. En el caso de Fernández, bueno, también, igual que Lacalle Pou, digamos, era uno de los presidentes más nuevos en la región, por lo que, digamos, al inicio de la pandemia gozaba, digamos, del impulso post-electoral. Entonces, luego de un crecimiento en marzo-abril por las primeras medidas, su nivel de apoyo fue deteriorándose y hoy está un poquito por debajo de lo que tenía a principio de año.
Más allá de estos cambios, el caso más singular de los 14 países que analizaron es sin lugar a dudas el de Perú, ¿no? En el caso del presidente Vizcarra en Perú, también él tuvo su pico en los primeros meses de la pandemia y después, luego de la crisis económica importante y sanitaria también, fue bajando hasta que el Congreso lo destituyó y él aceptó esa decisión del Congreso sin apelar. Pongamos la mira ahora en los niveles más bajos: el chileno Sebastián Piñera, Lenín Moreno en Ecuador, Nicolás Maduro en Venezuela, Jeanine Áñez en Bolivia. ¿Cómo analizan esos casos? Bueno, si miramos Chile y Ecuador, la imagen de Piñera y Moreno ya estaba muy lesionada antes del inicio de la pandemia y bueno, luego de varios conflictos sociales y manifestaciones masivas que tuvieron a fines del año pasado. El caso de Bolivia también es un caso atípico, una presidenta interina que además, bueno, fue posponiendo la convocatoria a elecciones. Venezuela, la verdad es que los datos que tenemos son muy pocos. Y del último trimestre, la verdad que hay un promedio del 14% de apoyo, bueno, luego de varios años de crisis económica, política y social, por supuesto. Brasil y México son dos casos peculiares, porque los dos presidentes perdieron mucho respaldo público por minimizar el virus al principio de la pandemia. ¿Ven cambios en la situación de Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador? Los dos perdieron apoyo al principio de la pandemia, contrario a lo que estaba sucediendo con el resto de los presidentes, y en los últimos meses empezaron a recuperar. La verdad es que ambos países han tomado una estrategia en líneas generales diferente al resto de los países de América Latina, aplicando medidas no tan restrictivas y duras. Quedan 4 países de los 14 que analizaron: Costa Rica, Paraguay, Guatemala y Colombia. ¿Cómo fueron estos casos? El caso de Iván Duque en Colombia es bastante similar al de Costa Rica y al de Paraguay. Una imagen positiva por encima de la negativa en líneas generales, salvo un momento previo a la pandemia, y ahora están muy parejas ambas imágenes. En el caso de Guatemala, sí se dio en un momento ahí en marzo, abril, donde se dio como el pico de la mayoría de los casos de los países, un pico positivo que después fue bajando y hoy de vuelta están bastante parejas las dos imágenes. La verdad que muchos de los presidentes que nosotros estamos ahí midiendo sus niveles de popularidad, más allá de la pandemia, por supuesto, lideran y gobiernan países que ya estaban muy fracturados socialmente o políticamente, ¿no? Así que a esa fractura se le suma esta emergencia sanitaria y económica y social, ¿no? Noel Alonso Murray, directora de Directorio Legislativo. Sí, Susana va a saber de qué se trata de voltear la red de trata. Sí, se trata, señor juez, se trata de aplicar la ley de trata, se trata que el cambio lo vaya en cara, se trata, y sí. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza. Hola, me llamo Sonia Sánchez y soy sobreviviente de la prostitución y trata en Argentina. A los 16 años migré a la gran ciudad de Buenos Aires buscando trabajo. Aquí me prostituyeron. A los 17 años me traficaron al sur de mi país. Pude decir basta a esta violencia que es la prostitución y trata luego de una gran golpiza que me dio un varón prostituyente porque me atreví a decir no. Luego del narcotráfico y la venta de armas, la trata de personas es el crimen organizado más serio que enfrenta el planeta. Y al igual que el narcotráfico y al igual que la venta de armas, un capítulo esencial de la trata de personas es el lavado de dinero, es decir, cómo blanquear esos flujos ilegales de dinero, sin lo cual no habría negocio posible. La Organización Internacional del Trabajo estima que en nuestros días más de 40 millones de personas son víctimas de lo que denomina esclavitud moderna. En el caso del trabajo forzado y la explotación sexual, afecta especialmente a mujeres y niñas. En términos económicos, la trata genera más de $150.000 millones, según los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo. El 60% de estas ganancias viene de la explotación sexual,
En este último caso, el beneficio es enorme, porque a diferencia de un arma o de una droga que se venden solo una vez, la mujer o la niña pueden ser prostituidas, como cuentan sus sobrevivientes, hasta 30 o 40 veces por día. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata de vender el sexo en lata. En el contexto de las nuevas tecnologías y el crimen financiero internacional organizado, la estrategia de combate a la trata sigue centrándose en leyes y tratados internacionales que se firman pero raramente se implementan. Gran parte de los avances que hay en esta materia se deben a la sociedad civil, a colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos que presionan a los gobiernos denunciando esta problemática. Justicia Impositiva dialogó con Mirna Zárate, criminóloga corporativa y especialista en el tema, quien comenzó por destacar la importancia del lavado de dinero en esta operación del crimen internacional organizado. La trata es una actividad criminal que genera ingresos continuos con la explotación de una sola víctima, y estos criminales necesitan pues obviamente los recursos para seguir pues financiando su actividad. Ahora, Mirna, ¿qué mecanismos usan los tratantes para blanquear sus ganancias? Los tratantes han recurrido con mayor frecuencia a los bancos para que pues puedan mover y legitimizar su dinero. El mecanismo que ellos prefieren se conoce como cuenta embudo, en la cual pues manejan todos los depósitos en efectivo y muchísimos que vienen de muchas ubicaciones, y como sabemos pues lo que quieren ellos es que los bancos no los detecten, y por eso hacen depósitos más pequeños para pues evadir los umbrales. Pero también no siempre van a utilizar el sistema financiero. Les voy a poner unos ejemplos. Si llega una persona a pagarle al tratante por los servicios de una mujer, ¿qué va a hacer el tratante con ese dinero? Pues puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, pagar los servicios del hotel, pagar alimentación, puede comprar un bien inmueble, una casa, un carro. También si utilizan el transporte, si están coludidos con los taxistas, pues tienen que pagarle al taxista. Si algún cliente no quiere ir al hotel porque a lo mejor es de alto rango y no quiere que lo vean, pues obviamente va a querer que se la lleven al lugar a donde ellos les dé. Entonces tiene que pagarle al taxista, pagarle a las personas que están cuidando a estas chicas para que no vayan a la policía o que no se vayan a escapar, y obviamente pues a lo mejor a veces tienen que dar algunos sobornos. Entonces no necesariamente pues necesitan al banco. Como decías, el lavado de dinero es clave para el negocio de la trata. ¿Te parece que se le está dando la importancia que merece? Para empezar, yo creo que todas las jurisdicciones, todas las empresas, todos pues deben de evaluar los riesgos de lavado de dinero derivados que vienen de la trata, y pues compartir toda esa información y garantizar que entienden los delitos, porque puede ser que el de la trata la entiendan, pero el de lavado de dinero no. Entonces necesita que se haga pues un análisis con respecto a esos delitos y qué flujos de dinero vienen asociados con el lavado de dinero derivado de la trata de personas. Y obviamente en las instituciones financieras, pues ellos identificar adecuadamente las transacciones que se vean sospechosas para poder así pues enviar todos estos reportes a las autoridades, y de esta manera pues puedan llegar a detener a estos delincuentes. La criminóloga corporativa Mirna Zárate. Pero volvamos al testimonio de Sonia Sánchez, sobreviviente de la prostitución y trata en Argentina, hoy militante feminista que trabaja en políticas de prevención. Comenzó un largo trabajo para reconstruirme como sujeta de derecho. Primero fue recuperar mi cuerpo, apropiarme de mi cuerpo, mirándolo con mis propios ojos. Luego fue aprender a acariciándome, porque en la prostitución existe los manoseos. Aprendí a abrazar, abrazándome, porque en la prostitución solo hay violencia. Luego fue aprender a tener voz propia, porque cuando me hicieron la puta de todas y de todos, los prostituyentes, las y los proxenetas, las agencias internacionales y hasta el propio Estado argentino hablaban a través de mí.
con las extraordinarias voces de La Murga, El Remolino y su tema La Trata, que les recomiendo escuchar entero en YouTube o Facebook, y agradeciendo el testimonio de Sonia Sánchez, sobreviviente de la prostitución y trata en Argentina. Llegamos al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva, o suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, les saludan Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.